Yo no puedo pensar ni México, ni la Argentina, ni Uruguay, ni el Ecuador, ni siquiera las islas del Caribe las puedo pensar sin articularlas con el contexto latinoamericanista, ¿no? Latinoamericano. Que tampoco creo que es una idea propia, al contrario, esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando uno lee a los libertadores y qué sé yo, la idea de América era una, ¿no es cierto? No había mayores, ni siquiera había límites, ni siquiera habían 4 o 5, 2 o 3 virreinatos y algunas capitanías, pero éramos españoles de las Américas, así nos llamaban. Y es justamente a partir de la intervención francesa en México donde empezamos a llamarnos latinoamericanos. Hasta ese momento éramos hispanoamericanos, inclusive los revolucionarios, los luchadores sociales. Hasta la intervención francesa hablaban de la causa hispanoamericana. Es a partir de la intervención francesa y de Benito Juárez que se incorpora, ¿no?, la denominación de lo latino. Luego con la Revolución Cubana que te añade, ¿no?, América Latina y el Caribe. Y ahora está todo el rollo de los pueblos originarios, que los descubrimos 500 y pico de años después, y entonces ya hay inclusive una confusión en cuanto a cuál sería el genérico de este continente para ser justo, porque si hablas con dirigentes indígenas te van a estar aclarando que no, que es Abya Yala, y bueno, pero nadie habla de Abya Yala. Y si hablas de América Latina, en México dan vuelta la cabeza porque no quieren saber nada, ellos se consideran norteamericanos. No estoy hablando de la militancia de izquierda, estoy hablando de la generalidad. Se sienten del norte, inclusive hasta, como no lo pueden justificar ni histórica, ni política, ni geopolíticamente, lo justifican geográficamente, porque parece que el macizo, en efecto, justifica que México forma parte de Estados Unidos. Y lo cierto es que en el año 94, el famoso 1 de enero del 94, que es cuando México entra al Tratado de Libre Comercio por la puerta de la cocina, en coincidencia con la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aflora un fenómeno inusitado, que es precisamente, ¿no?, la corriente más avanzada de la globalización confrontada con una corriente milenaria con centro de gravedad en Chiapas. Porque México es, y no voy a caer en el lugar común de ser un país complejo, por supuesto que es complejo, tiene 50 pueblos, 30 lenguas, de las cuales 2 son hegemónicas, el náhuatl, el mixteco zapoteco, el rosario de dialectos mayas. Las agencias de prensa hablan de, y en el país azteca tal cosa. Bueno, el país azteca es el centro del país. Y después queda otro país que está en el norte. Y después queda otro país que está en el sureste, que son los mayas. Los muchos Méxicos, dice Elena Poniatowska en sus trabajos, ¿no? Y estos muchos Méxicos se concentran en el centro de México. En México, en Ciudad de México, por ejemplo, a diferencia de nuestro país, ningún mexicano cuando se expresa, viniendo de donde viniere del país, dice, y me voy ahora al interior, o soy del interior. Nadie es del interior en México, de Tijuana al río Suchiate, en la frontera con Guatemala. Nadie se siente del interior. Con los años fui descubriendo cosas como, por ejemplo, como estas, ¿no? Me fui preguntando por qué México no tuvo la suerte aciaga, dramática, terrible de los países centroamericanos. Las famosas repúblicas bananeras. Se supondría que después de haber perdido la mitad del territorio a manos de los norteamericanos en 1847, era México el país que iba a estar más, ¿no es cierto?, anglosajonizado, yanquificado que los países centroamericanos. O sea, hoy día cada uno, básicamente los del Triángulo Norte de América Central, Guatemala, Honduras, El Salvador, podrían tranquilamente incorporarse en plebiscitos masivos y populares a los Estados Unidos de América.
la ideología hegemónica es esa, por abajo y por arriba. No Costa Rica, no Panamá, ¿no? Y la respuesta a esto es muy simple, porque en México es donde se acuñó, se peleó y se fundamentó una idea del Estado Nacional radicalmente distinta a la que tuvo lugar en el resto de los países del continente. Quiero decir, para simplificarlo, a diferencia de otros movimientos políticos y sociales al inicio de las gestas independentistas, la composición nacional popular de masas de México ha sido el dato significativo, sobresaliente, ¿no? No hay una composición social en el resto del continente como la que tuvo el movimiento de independencia de Hidalgo y Morelos. Esas juntas independentistas del resto del continente eran integradas por caciques, hacendados, patrones, comerciantes vinculados a la contradicción entre la metrópoli y las colonias. Hidalgo no, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy podemos ver en los libros de Enrique Krause, no sé si lo tienen identificado, ¿no? Como diríamos en México, un gran cabrón de la extrema derecha latinoamericana y muy vinculado a toda la runfla derechista de Argentina. Ha dedicado páginas terribles, ¿no?, a tratar de despojar a Hidalgo de su vitalidad, de su fuerza, ¿no?, porque además el hombre era cura, al igual que Morelos. Bien, el movimiento de independencia. Luego el movimiento de la reforma. El movimiento de reforma a mediados del siglo XIX es un movimiento que enfrenta a liberales y conservadores. Muy bien, en toda América Latina hubo esta confrontación entre liberales y conservadores. En el Río de la Plata lo tuvimos entre los unitarios y los liberales. Pero el movimiento de reforma en México termina con una serie de elementos, y esto va, esto que estoy ahora manifestando lo van a ver más claro en unos minutos más. Tiene una serie de elementos como estos. En primer lugar, México rompe relaciones con el Vaticano, 1867. País católico, si lo había, rompe relaciones con el Vaticano. Recién recompone las relaciones con Carlos Salinas de Gortari en 1992. Es decir, que durante 150 años casi México no tuvo relaciones con el Vaticano. No obstante, una jerarquía eclesiástica terrible, manejada por el Opus Dei, pero una base de religiosidad popular tan poderosa o tan potente como para engendrar tanto al obispo Samuel Ruiz de Chiapas y al fenómeno que conocimos en ese año 94, cuando irrumpe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es una formación de carácter insurgente en donde los curas, básicamente los jesuitas, jugaron un rol fundamental durante 20 años. Esto ya desapareció, esta unión, ¿no? Por eso, de alguna manera, por eso el zapatismo ha venido, digamos, como palideciendo un poco, porque se quedó sin esas bases que les daban las parroquias y los curas populares, tanto de Chiapas como de México, Campeche y parte del Yucatán. Entonces, pero esa religiosidad popular es tan intensa como la de la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Importante, porque después también por este camino vamos a llegar a cosas tan notables como vamos a entender el porqué del narco, por ejemplo, ¿no? Es decir, fíjense ustedes, ¿no? Son como bases, elementos. Lo otro, los dos grandes estadistas en el norte y en el sur de América, ¿no?, del Estado Nacional moderno, Juárez en México, Mitre y su gente de Avellaneda, Sarmiento, en el Río de la Plata. Pero Juárez era un mestizo, mixteco zapoteco, afrancesado, norteamericanizado, pero por sobre todas las cosas, México.
En conclusión, el creador del Estado Nacional moderno, a diferencia de los otros grandes popes de la historia latinoamericana, acuñó la famosa frase de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta es la consigna hoy de Andrés Manuel López Obrador cuando discute con Donald Trump. Y de ahí no lo vamos a mover, ¿eh? El respeto al derecho ajeno es la paz. Después vamos a ver quizás inquietudes que puedan... Yo estoy soltando, estoy tirando aquí sobre la mesa, no tengo ningún orden salvo el que me viene, ¿no? El movimiento de López Obrador, Morena, Movimiento Regeneración Nacional, bueno, es lo que él le llama la cuarta transformación. Independencia, Movimiento de la Reforma, Revolución, Morena. Él le llama a esto las 4T, las 4 grandes transformaciones de México. Evidentemente, López Obrador es, como suelen suceder en toda América Latina, ¿no? Son personajes en donde los expertos en caudillismo y este tipo de valoraciones se hacen agua a la boca, pero no, López Obrador viene del PRI. En sus años mozos era un dirigente del PRI, pero en un estado estratégico como Tabasco, que es el estado petrolero por excelencia, pegado a Veracruz, en el Golfo de México, y ahí es donde él inicia sus luchas, y ahí es donde él empieza a rebelarse contra las capas políticas entreguistas del PRI, que al calor del Tratado de Libre Comercio en formación genera una serie de contradicciones al interior de lo que desde 1946 se llama la familia revolucionaria. La familia revolucionaria es aquella que queda ya por default a lo largo de los años, ¿no? Porque en México, y esto es algo que también puede ser muy de cosecha personal y de muchos mexicanos, hubo una revolución. Es más, hubo una revolución radical, una profunda revolución. Bien, discutimos lo que entendemos por revolución. Aceptado, es decir, en México en lugar de Lenin ganó Kerensky, ¿no? Porque además, si queremos llevarlo por ese tipo de valoraciones, analogías, del lado leninista, a quienes teníamos, a Villa y Zapata, que además eran dos proyectos totalmente distintos, norte-sur. Villa, un hombre semi-analfabeto, pero una claridad política tan brutal que generó un movimiento de anarquistas y socialistas de la Ciudad de México que se incorporaron como intelectuales orgánicos al ejército del sur de Zapata en aquella época, ¿no? Y en el norte, con la división en Chihuahua, Durango, Villa, que en efecto era, un bandolero, sí, pero un bandolero que se fue creciendo políticamente y que también tenía clara cómo era la movida política, particularmente en el régimen de tenencia de la tierra. Bien, no cabe duda que esa revolución tenía que sacarse de encima a estos dos dirigentes. La famosa Convención de Aguascalientes, en donde los ejércitos del sur y del norte se toman literalmente el poder, porque es la famosa foto que ustedes habrán visto, de Villa y Zapata sentados en el Palacio Nacional. Atrás está John Reed y el general Urbina y otros generales de la revolución, se tomaron la foto. Y según John Reed, que era el cronista preferido de Lenin, para entender ese proceso, dice que en ese momento el general Villa le dijo al general Zapata, general, este asunto de la política es cosa de licenciados. Y se retiraron, es decir, tomaron el poder, se sentaron y se fueron, se replegaron, y cada uno se fue, como dicen allá, a la chingada, y cada uno se regresó a sus territorios. Y la ciudad quedó en manos de, ¿cómo le podríamos llamar? Porque como hoy día está todo en cuestión, la burguesía revolucionaria, sí, de la burguesía revolucionaria, Venustiano Carranza.
Venustiano Carranza es el autor de la constitución más avanzada social de América Latina en 1917. ¿Quién es Venustiano Carranza? El que lo manda a matar a Zapata. Porque las revoluciones son tan interesantes, ¿no?, que siempre tienen este tipo de... y mucho más en México. Las cosas se dirimen de esta manera. Es decir, que el famoso apotegma de dentro de la revolución todo afuera nada no lo inventaron los cubanos. Esto viene de los mexicanos y de mucho antes también. Bien. Como ustedes ven, esto se empieza a enredar, ¿no es cierto? Pero les decía, el hecho de que en México hubo un movimiento independentista radical, un movimiento de reforma liberal, que eran los liberales más radicales que se pueden constatar en todo el continente, en cuanto a algunos inclusive hasta lectores que habían estado en Europa, traían los textos de Marx al interior del movimiento liberal mexicano. Y luego el otro fenómeno que es el que galvaniza la conciencia nacional antiimperialista de los mexicanos. 270 y pico de intervenciones extranjeras a lo largo de su historia moderna. Esto es lo que ha dado un poco origen a, ¿no?, esa muletilla. No, porque en México son muy nacionalistas y son 270 intervenciones por lo bajo. Al menos este es el dato que Pablo González Casanova en una investigación arroja. Intervenciones de todo tipo, a más de la pérdida de la mitad del territorio, ¿no? Empezando por Texas. 1836, independencia de Texas. 1847, la pérdida de California, Nuevo México, Arizona, es decir, todo lo que se llamaba desde la época de la colonia como el virreinato de Nueva Vizcaya. Entonces retomo esta inquietud. ¿Por qué los países centroamericanos cayeron un poco menos en manos de la ideología bananera de la United Fruit y los mexicanos no? Bueno, porque México, a diferencia del resto de los virreinatos, es el espacio territorial donde España intentó o trató, y hasta cierto punto lo consiguió, de levantar nada más y nada menos que la Nueva España. Por lo tanto, el centro de la Ciudad de México son fortificaciones, son muros graníticos como los que pueden encontrar en Sevilla, en Granada. Era la Nueva España. Y el resto, bueno, Lima es el otro foco, ¿no? Pero estos son los dos grandes centros del poder colonial y virreinal. Bien. ¿Cuáles son hoy día los dos países, ¿no?, que hacen punta en los proyectos del intervencionismo, de las amenazas de invasión, de los proyectos capitalistas actualizados, etcétera, etcétera? No fallan, siguen siendo los mismos. México, Perú, Colombia, Chile. Desde la independencia son los 4 países que de una u otra manera los centros imperiales han estado como reciclando para montar sus ofensivas epocales, ¿no? Por decirlo así. Bien. De la Revolución Mexicana surge entonces el Partido Revolucionario Institucional. Pero antes de eso había que seguir ajustando cuentas. El otro gran general de la Revolución Mexicana, Obregón, es el que despacha a Pancho Villa. Se lo despacha. Y son todos revolucionarios, ¿eh? Y detrás de esto, un dato no menor, el poderoso movimiento masónico que hay en México. Los masones siempre fueron importantes en México, Cuba, Dominicana, Brasil, acá, ni hablar, en el último tercio del siglo XIX, ¿no? Pero la fuerza política de la masonería en México, muy vinculada a las logias yorquinas de Estados Unidos, de alguna manera las contradicciones políticas
de la clase dominante norteamericana desde el siglo XIX siempre de una manera u otra gravitaron al interior de la clase dominante mexicana, hasta el día de hoy. Con menos fuerza, con menos intensidad, ¿no? Yo creo que hoy día cuando se habla de los masones hay que pensar en el Rotary, ¿no? De un león a un gato sin pelo y sin dientes, ya eso desapareció, ya no son, ¿no? Lo que fueron, pero la masonería jugó su rol. Y es esa masonería la que consigue lo insólito, ¿no? De acabar, o sea, romper relaciones con el Vaticano y levantar este Estado moderno que lleva a la Revolución de 1910, que no es más que la rebelión contra la frustración que originó el incumplimiento de las medidas prometidas por el movimiento de la Reforma a mediados del siglo XIX, actualizado. Entonces, dos grandes consignas de la Revolución Mexicana: tierra y libertad en el campo, en los campos. En las ciudades, una divisa que prácticamente se consagró hasta en términos religiosos: sufragio efectivo, no reelección. Era la respuesta al porfiriato, a la dictadura de Porfirio Díaz, que, ojo, Porfirio Díaz, el gran traidor, hoy en todo México hay placas y calles y parques en homenaje a Porfirio Díaz. En el fondo, quizás no sería tan injusto si se quiere recordar a sus héroes, porque aparte de Juárez, el otro héroe contra la intervención francesa fue Porfirio Díaz. Solo que después se entusiasmó y bueno, y obviamente tuvo un proyecto radicalmente distinto al de los liberales revolucionarios, de donde surge inclusive un poderoso movimiento anarcosindicalista que es el de los hermanos Flores Magón, que son la proto-revolución y que va engendrando una serie de dirigentes y personajes que, como les decía, se van alineando detrás de la causa de Villa o de Zapata de acuerdo a su ubicación regional. Ahora bien, en los años 20 aparece este elemento que los historiadores liberales lo han como corrido del escenario, que es el tema religioso. Ustedes habrán oído de que la guerra de la Revolución Mexicana se habla de 1 millón de muertos. Bueno, pongamos que fueron 600.000, 800.000, no importa. Esto no, es como discutir a cuánto asciende la deuda externa. Pero si hubo un elemento así, un catalizador de lo que es en México un enfrentamiento, como dicen ahí, de a de veras, es la guerra cristera. La guerra cristera de la cual no se habla, pero la guerra cristera sí tiene registrados arriba de 1 millón de muertos solo en el estado de Jalisco. ¿Sí? 1926-1928, que lleva al asesinato en consecuencia del general Obregón por parte de un dibujante contratado por la Iglesia Católica. La guerra cristera en Jalisco, ustedes la van a poder estudiar en los textos de un personaje que se llama francés, Jean Mayer. Es la máxima autoridad que hay en lo que es la guerra cristera. Y en los cuentos de Juan Rulfo, ¿no? Pedro Páramo, El llano en llamas. Ahí está la guerra cristera pintada, ¿no? Bueno, el caso es que hacia 1929-1930, ¿qué tenemos? 20 años de movimientos revolucionarios en el patio trasero de Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno Washington manda a un famoso embajador, Dwight Morrow, a entrevistarse con Plutarco Elías Calles. Previamente a eso lo nombra embajador. En la ciudad donde yo vivo, en Cuernavaca, está la calle Morrow, está el restaurante La India Bonita, que era la residencia donde vivió Morrow en los fines de semana. Y en ese restaurante es donde los historiadores coinciden en decir que se fraguó nada más y nada menos que algo que los revolucionarios piensan que lo inventaron ellos, ¿no? El Partido Único. El Partido Único. La posición de Morrow frente a Plutarco Elías Calles es: basta del México bronco, no conviene a nadie.
A pesar de que ya el recientemente asesinado presidente Obregón había prácticamente abierto, ¿no?, reabierto las inversiones al capital extranjero, básicamente norteamericano, porque es inevitable. Es decir, como decía Octavio Paz, ¿no?, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Te vas a mudar de geografía? Es tu vecino. Es decir, si Freud hubiese nacido en México, se pega un tiro, porque la relación amor-odio es irresoluble. Es irresoluble. Tienes que convivir con eso. 4.000 kilómetros de frontera. Bien. Entonces es ahí donde Plutarco Elías Calle, otro de los revolucionarios que vienen del estado de Sonora, esto es importante también, porque ¿cuál es el grupo hegemónico que se impone en la revolución? Es el estado agroindustrial de Sonora, cuyas plantaciones y cuyas fábricas e industrias son de capital norteamericano. Los dos más representativos es el general Obregón y Calles, que era un maestro rural, docente, sindicalista. Bien, pero estalla la Guerra Cristera, y la Guerra Cristera ya es un desborde de sangre, ¿no? En la época en que México ya se proyectaba al resto del continente como Cuba en los años 60. México, todo el mundo quería ir a México. De hecho, la reforma universitaria del 19 en este país tiene un impacto importante en la Revolución Mexicana, ¿no es cierto? Y viceversa. Porfirio Reinal, por ejemplo, tenía 20, 22 años. Porfirio Reinal era el que fundó el Fondo de Cultura, siglo XXI, un socialista argentino muy gorila, muy antiperonista, pero bueno, fue el que lo recibió al Che cuando en México. Es decir, ahí empieza un nexo de México con América Latina. Y destaco esto por lo que nos interesa a nosotros en esta tertulia. Es imposible entender la historia del siglo XX latinoamericano sin la presencia y la actuación protagónica de México. Desde 1920 hasta 1992, hasta los acuerdos de paz en El Salvador y Guatemala, estamos hablando de un proceso en el que México juega un rol fundamental en la primera y en la segunda insurrección de Nicaragua, la de los años 20 con Sandino, en la creación del APRA, el movimiento peruano de Víctor Allá de la Torre, en la lucha contra las dictaduras de la United Front en América Central y el Caribe, en el proceso de democratización del Cono Sur en los años 70-80. No se entiende la Revolución Cubana sin el rol de México. No hay posibilidad de Revolución Cubana sin México en el medio. Les doy un dato interesante que también puede ir ilustrando. ¿Se acuerdan ustedes? Habrán visto la foto famosa del Che y Fidel cuando caen presos en México, ¿no? Y van a un penal ahí de la ciudad, ¿no? Hay unas fotos muy lindas, ¿no?, del Che, Fidel y los del 26, ¿no? ¿Quién es el personaje que los detiene? Un personaje sórdido de la política mexicana, gran maestro masón, un asesino maquiavélico, ¿no?, florentino, Daniel Gutiérrez Barrios. O Héctor, me olvidé. Gutiérrez Barrios, sí. Bien, Gutiérrez Barrios es el que los mete en cana a todos los del 26. 1955. Bueno, se mueve la solidaridad, el general Lázaro Cárdenas pasa al frente, hace las gestiones necesarias, porque además, ojo, Lázaro Cárdenas hasta que se murió era mi general. Más allá de ideologías, era mi general. Hasta Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo. Los militares hoy día se separan y se cuadran con el hijo del general Cárdenas. Bueno, son liberados los del 26 de julio. ¿Dónde se entrenaban los del 26 de julio? En lugares que la Secretaría de Gobernación sabía perfectamente dónde. Y tuvimos la dicha de poder hablar hasta el día de hoy de la Revolución Cubana. Pero lo que quiero decir es que estas particularidades, estas contradicciones son las que hacen que a veces los argentinos, ya dije, yo aclaré que yo soy argenmex porque ya pagué el derecho de piso, pero los argentinos cuando llegan a México
en los primeros meses y a veces en los 2 primeros años, si es que no se regresan antes o no se van a otro lado, se dan la cabeza contra la pared. ¿Por qué? Porque el argentino, vamos a parodiar, ¿no? ¿Qué hace el argentino en una sociedad que trata de entender? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, en México la respuesta materialista y dialéctica del mexicano es porque así mismo es. O entendés los códigos, o no hay explicación racional de causa y efecto y de lógica, no existe esto. Bueno, esto está vinculado a una forma de entender las cosas en donde los códigos a veces, o lo implícito, juegan un rol fundamental en el estilo de comunicación, en la forma de comunicarse, ¿no? No voy a avanzar sobre este, pero quiero decir que precisamente es lo que no se pudo entender en su momento para mucha gente de la personalidad de López Obrador. Pero López Obrador es esto. Ustedes, si han seguido en estos días algo de lo que está pasando en México, es que Trump lo está insultando todos los días a López Obrador. Lo insulta, y no hay nada más grave que ofender a un mexicano en la forma como lo está haciendo Trump. De hecho, hay un clamor en la prensa de oposición que aprovecha para decir que por qué el presidente se deja, ¿no?, agredir y ofender. Trump lo manda a la chingada al operador, le dice, no, porque los mexicanos vienen acá, traen virus, apestan, son esto, lo otro. Y López Obrador le responde en términos de, ¿no?, peace and love. Y Trump lo enloquece a Trump. Es decir, Trump piensa que lo puede dar vuelta a López Obrador, pero López Obrador es mexicano y sabe que todo lo que Trump está haciendo con respecto a México tiene que ver con la interna norteamericana, no con México. ¿Está claro? Pero bueno, hay problemas. Ahora este lunes empieza Estados Unidos a meter aranceles a los productos de exportación mexicana, con lo cual también se va a la chingada del Tratado de Libre Comercio. Es decir, entonces la NAFTA, ¿en qué quedó? Bueno, López Obrador eso lo maneja con esta mentalidad que es hasta cierto punto desconcertante. Porque el mexicano promedio, y mucho más un López Obrador, se maneja con una filosofía de comunicación más vinculada a lo náhuatl, a lo quechua, en donde las afirmaciones categóricas del sí y el no no existen. Todo es un movimiento circular, puede que sí como puede que no, lo más probable es que quién sabe. Entonces, estos argentinos, o quizás chilenos, u otros, los europeos ni hablar, los gringos ni hablar, cuando están frente al mexicano, ¿puedo contar con usted, licenciado? ¿Cómo no? El cómo no no es ni sí ni no, no es compromiso, y quedás bien, que sos cordial. Porque México fue la Nueva España, ¿verdad? Y lo del Virreinato de Nueva España son las formas. Conclusión, en México forma de fondo. Eso no lo descubrió Julio Cortázar, lo descubrieron los mexicanos. Forma de fondo. Tienes que decir 40 veces al día gracias, cosa que a los argentinos nos da por el forro, ¿no? Gracias, 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 pero tenés que decirlo porque si no te empiezan a mirar mal. Bueno, entonces estamos ahora con un presidente insólito. Digo insólito porque en comparación, desde el punto de vista histórico, López Obrador se parece mucho más a Luis Echeverría, el masacrador de Tlatelolco, ¿no? Otra vez las contradicciones, ¿no? ¿Ves tú a hablar con la extrema izquierda o el centro izquierda o la izquierda chilena? ¿Ves tú a hablar mal de Luis Echeverría, el hombre de la masacre de Tlatelolco? Te expulsan del país, te borran de la lista. Luis Echeverría rompió relaciones con Pinochet porque
y después del golpe de un puente aéreo del gobierno mexicano con los chilenos, y que llegaban a México y le daban trabajo, los ponían hasta en cargos de poder. Luis Echeverría hablando contra el fascismo, el máximo fascista, que lo había puesto también en la Secretaría de Gobernación a Gutiérrez Barrios. Eso es México, todo esto es México. Todo esto es México. Y también esto tiene que ser incorporado a la hora de analizar las expectativas que pueda haber con respecto de México, con respecto al resto del continente. Decía en una visita que hizo, y ya me estoy pasando el horario, decía en una gira que hizo el presidente Echeverría por China en el año 72, Zhou Enlai, el primer ministro de Mao, ahí dijo, acuñó una frase muy interesante. Él dice: ningún país en la historia del mundo sabe lo que es vivir al lado de otro imperialista salvo México. Y esto viene a cuento de lo que tenemos hoy y que está pasando hoy. Porque, claro, nosotros tenemos esta idea de Estados Unidos que invade. Sí, invade. ¿Y si fuera al revés? No, obviamente, con armamento, con cultura. La progresión geométrica en la que están creciendo en los estados del sur de Estados Unidos los cargos de representación política, no solamente en los estados, en el poder central, en el poder federal en los Estados Unidos, de ciudadanos de origen mexicano. Estamos hablando ya de 30 millones de mexicanos o de origen mexicano en Estados Unidos, ¿no? Habíamos hablado de las 270 intervenciones, entonces quiere decir esto por lógica que hay una gran conciencia antiimperialista en México, sí y no. Antes, por lo contrario, puede ser, como no, mejor. ¿Por qué? Porque si de 120 millones de habitantes existen 60 y el resto sobra, lo más probable es que estos que sobran, más buena parte de los 60 que participan, vivan de las remesas que mandan sus congéneres desde los Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier discurso, cualquier expresión demasiado violenta contra el imperialismo norteamericano, el mexicano se abre. Porque tu tío, tu sobrino, tu hermana, tu mamá, es una familia partida. Es muy común. Y usted, no, porque se fueron para el otro lado. Para el otro lado, aquí lo puedes entender como que se murió. No, ahí se fue para el otro lado. Entonces, esto incide, es por eso que olvidemos, dentro del pragmatismo extremo que tiene un tipo como López Obrador, de algo que quizás podríamos llamar que solidaridad latinoamericana, López Obrador de esto, nada. No es que no sea un tipo solidario a nivel individual, capaz que si llega, pero no hay una política. La política, esta política de la solidaridad de México con América Latina, era parte de la geopolítica del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, cuando ellos tenían su concepto de Estado surgido a partir de 1930 hasta 1990 y pico, que es cuando se termina de caer. Pero fueron 70 años de una relativa estabilidad. Pueblo y sociedad, esto yo lo descubrí en los últimos años en México. La sociedad mexicana es como la argentina. El pueblo está en otra galaxia, así como el pueblo argentino, ¿no?, en relación a ciertos estratos de la sociedad argentina. Pero en México esto está mucho más marcado, igual que sus regiones. Y es porque en el fondo México, la India y Egipto, ¿qué más? China, son las únicas 4 culturas milenarias que hay en este planeta. Ahora, el problema en México es que si vos tenés 4.000 años de frijol y 4.000 años de maíz, que es la vitamina y la proteína del mexicano, y esto ya depende
de las compañías agroindustriales norteamericanas, que son las que te ponen los precios, entonces ahí sí el mexicano se revela. Incluyendo la clase empresarial vinculada al procesamiento del frijol, no al procesamiento, sino a los cultivos del frijol y del maíz. Es decir, alimentos que son milenarios, están en manos de Estados Unidos. Sí, porque en una visita superficial cualquiera que va a México dice, no, este país está entregado a los gringos. Sí, aparentemente sí. En el fondo no. Y de ahí, bueno, hace 4 o 5 años quitaron del diccionario de la Real Academia el término mexicanada como sinónimo de traición. Lo tuvieron ahí durante más de 100 y pico de años, mexicanada, ¿no? Y eso es porque realmente parecería, ¿no?, que el mexicano, ¿y cuál de los mexicanos? El maya, el mixteco zapoteco, el de Durango, el del Golfo, el de Guerrero. Las guerrillas independentistas de Morelos e Hidalgo en el estado de Guerrero, de Vicente Guerrero, que acuña en el escudo nacional la expresión "la patria es primero", todavía existen. En el estado de Guerrero las guerrillas existen desde hace 200 años. No tiene nada que ver con otros estados. Algo fundamental: México es área de seguridad nacional de Estados Unidos. No nos equivoquemos con esto. Es decir, en el 2002 se incorporó plenamente al Comando Norte del Ejército Norteamericano, México, en un paso ulterior dentro de lo convenido en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, para Estados Unidos, México es área de seguridad nacional. Por lo tanto, es fundamental ir contra esta suerte de insurgencia al revés, que es, ¿qué cosa? La única guerrilla en la historia de América Latina que tiene un poder de fuego que no lo ha tenido ninguna fuerza insurgente en este continente. La familia michoacana, el compañero Chapo Guzmán, eso es, por definición es invencible. Es muy simple. Es decir, hay una masa. Eso fue una gran entrevista que le hizo un capo de la Unión de Industriales, no de la Unión de Industriales, del Grupo de Industriales Mexicanos al Mayo Zambada, que era el segundo del Chapo Guzmán, donde el Mayo Zambada le decía, mire, aquí pueden seguir 150 años más luchando contra el narco. Nuestros ejércitos tienen una renovación permanente. Ahora, si a esto le suman que gracias al Estado de Libre Comercio en este país podemos acceder a un material, a una ferretería, diríamos en Argentina, con un poder de fuego superior al que puede tener cualquier destacamento del ejército mexicano, olvídate. Consecuencia, 29 estados mexicanos, cada uno tiene su guerrilla al revés. Que yo le llamo guerrilla al revés porque es al revés, es decir, recogen su dinero en las calles de Estados Unidos, manejan cash, manejan efectivo. Sin el narco en México, el dólar no costaría lo que cuesta hoy, costaría 15 veces más. Entonces hay liquidez y todo el mundo se hace distraído, al igual que en Colombia. En Colombia el Banco de la República, no, porque en Colombia se resolvió el tema del narco. No se resolvió, simplemente se encauzó. Lo que se hizo en Colombia se disciplinó una vez que cayeron ¿cómo se llamaba este famoso? Claro, todo el mundo se divierte ahí con las películas de Escobar, pero lo cierto es que en Colombia los gringos arreglaron con el statu quo dominante en Colombia. Hasta ese momento el Banco de la República durante 30 años cerraba, había una ventanilla negra, 15 minutos antes del cierre de operaciones, por ahí entraba toda la millonada. Bueno, en México esto es lo natural,
todo el mundo sabe cuál es la ventanilla del último banco, de la última cooperativa del estado más humilde del país. Y sabe dónde meter el efectivo, porque es un efectivo que, reitero, se recoge en las calles de Estados Unidos, y estamos hablando de una economía en negro que oscila entre los 60 y 70 mil millones de dólares anuales. Con lo cual, la imagen del narco con mancuernas de oro, eso no existe. Son chicos, son yuppies, como los que te podés encontrar en Puerto Madero, en cualquier restaurante, residencia, discoteca, centro de convenciones. Es mucha lana. Son ejércitos de abogados, ejércitos de notarios, ejércitos de políticos. Bien. Entonces, ¿tenés capital propio? Lo tienes. ¿Tenés territorio? Lo tienes. Yo fui a dar una charla, por ejemplo, sobre el tema del narcotráfico, junto con un grupo de compañeros, a la capital mundial del narco, que es Culiacán, Sinaloa, donde mataron a un corresponsal nuestro hace 2 años, Javier Valdés. Bueno, un seminario sobre el tema de cómo acabar con las drogas en la Universidad de Sinaloa. Bueno, territorio de Mayo Zambada, de Culiacán. Llegamos al aeropuerto y lo primero que te llama la atención, ¿no? Fácil, un parque de 300 avionetas de última generación, que llaman la atención, ¿no? Bueno, ¿y esto qué es? No, porque es una provincia agrícola. Sí, claro que es agrícola. Bueno, te incorporan, los compañeros tienen que hacer una gira turística por Culiacán, la ciudad, les vamos a mostrar aquí a nuestras mujeres, son así, ¿viste? No, es donde está Maradona ahora con los Dorados de Sinaloa, ¿no? Los Dorados de Sinaloa, no existen los Dorados de Sinaloa, empezaron a existir con Maradona. Ahora, ¿quién puede pagar lo que Maradona venía de dónde? A Abu Dhabi, de Dubái. ¿Y cómo llegó a Culiacán a conducir un equipo que no existe, ¿no? Bueno, el caso es que estábamos en ese seminario y al cierre, mientras que el gobernador está, ¿no? Porque el flagelo de la humanidad, que la droga, había un tiroteo a 7 cuadras en un barrio que se llama Nogalito, y el día siguiente vos veías en los diarios, ¿no? La sangre chorreaba por todos lados. Nos hospedaron en un hotel, a todo pedo 5 estrellas, dueño de los compañeros ¿no? que habían cedido al gobernador las instalaciones para que los intelectuales vengan a discutir, vengan intelectuales. Para una conferencia sobre nosotros. Claro, para que vengan a dar una conferencia sobre nosotros. Pero que es así y es así, porque cuando digo es así es porque veo el noticiero de Barragán en el Cuesta de la Luna, es así. México es así, es así, es así. Bueno, entonces ese es el tema del narco. Es imposible, el narco forma parte, claro, están las distintas estrategias, porque, a ver, reitero, ¿cómo seguimos? Para que tengan, ya más o menos van teniendo una idea. Hace cosa de 4 o 5 meses, en un evento que también tuvimos sobre el tema de derechos humanos, bueno, ¿se acuerdan que aquí empezó una discusión sobre el tema de los 35.000, los 30.000, que si eran 9.000, 8.000? Bueno, a mí me tocó el capítulo Argentina y nombré, hablé de ese dato, ¿no? Bueno, se paró un chico de los 200 que había en esa institución y me dice, perdón maestro, ¿cuántos muertos usted dice que había en Argentina? No, mira, son 30.000 desaparecidos. ¿30.000? Yo creí que eran más. Y bueno, son 30.000 más. Claro, ahí viene el problema de la comunicación. Te estás dirigiendo a un chico, a un adolescente que vive en una sociedad que en los últimos 6 años son 250.000 desaparecidos. Es decir, donde ya no importa quién desaparece o no. Otro dato importante, esto que te acabo de decir. En buena parte hay miles de desaparecidos en Argentina que tienen nombre y apellido y son conocidos, o fueron conocidos. En México no. Yo vivo en una ciudad a 70 kilómetros de la capital, Cuernavaca. Ahí operan 5 carteles de la droga. La familia michoacana, los mayas, ni te enteras que están por ahí. O quizás sí te puedes enterar, pero
vamos, tienes que seguir haciendo tu vida cotidiana. El año pasado Cuernavaca fue la ciudad que encabezó la lista de secuestros en el mundo después de Islamabad en Pakistán. Bueno, yo vivo ahí, yo no me enteré de eso. Yo no sé si son operaciones de prensa o es una realidad, pero ya nadie piensa en esto. La violencia con López Obrador está bajando hasta cierto punto. ¿Por qué? Y porque vuelve al viejo esquema del PRI durante más de 60 años. Si no te puedes salir a tu enemigo, si no te puedes derrotar a tu enemigo, alíate a ellos. Es decir, esto está implícito. Entonces otra vez volvemos al tema de la política en México. Lo implícito y lo explícito. Es muy difícil de codificar lo explícito. Más te vale ir entendiendo cómo funciona lo implícito. Venezuela, López Obrador. Venezuela no ha dicho nada, pero ha dicho algo muy importante. No intervención. Eso, al día de hoy, es más radical, suena más radical, y lo es, que hace 20 años. Si vos hace 20 años, una situación como la de Venezuela, un dirigente popular decía no hay intervención, era como que era medio tibio. No, hoy día decir no hay intervención en Venezuela es jugarse muchas cosas, ¿no? Y hasta ahí llegó. No le pidas más, porque además Maduro tampoco te va a ayudar. Es decir, y no te deja. Y no te deja. Es decir, eso también es otro problema. Antes era más fácil, ¿no? El compañero Allende lo entendíamos a Fidel, entendíamos al Che, entender a Ortega, a Maduro, ya cuesta más, ¿no?